76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Señoras y señores, amigos de los Dueños de la Pelota, muy buenas tardes. Ya estamos listos para este tiempo de información deportiva en este jueves 9 de abril a través de Radio La Cruz del Sur 95.2 frecuencia modulada. Se ha confirmado el partido amistoso que Bolivia tendrá en el mes de junio previo al Mundial 2026. Jugaremos el próximo sábado 6 de junio a las 4 de la tarde frente a Escocia. Eso es lo que acaba de informar la Federación Boliviana de Fútbol, partido de preparación para este grupo de futbolistas que necesitan, ¿no es cierto?, este tipo de encuentros para seguir con su crecimiento y así llegar en las mejores condiciones a las próximas clasificatorias mundialistas. En consecuencia, el 6 de junio, sábado 6 de junio a las 4 de la tarde, Bolivia enfrentará a Escocia. ¿Dónde se va a jugar este amistoso? En Estados Unidos, en Harrison, una ciudad cercana a Nueva Jersey. Ahí es donde se va a jugar este partido de preparación para el equipo boliviano. Todos soñamos con una clasificación a la Copa del Mundo y cuando le damos tiempo al plantel nacional para que pueda entrenarse, muchos echan el grito al cielo. ¿Por qué se detuvo el campeonato? ¿Por qué no comenzó el torneo oficial 2026? Son preguntas que ya comienzan a escucharse en el ambiente del fútbol boliviano. No comenzó el torneo porque la idea era fortalecer el trabajo del plantel nacional para que intente buscar una clasificación al Mundial. Estuvo cerca, no se dio evidentemente, pero ese era el plan. No había otra alternativa. El torneo debía quedar postergado. Y ahora Bolívar, la gente de Blooming, habla de que en todo caso la falta de ritmo, el hecho de que no comenzó el torneo les está pasando factura en los resultados tanto en Copa Libertadores de América como en Copa Sudamericana. Yo creo que esta es una excusa vana de gente que tiene que llevar el fútbol boliviano por el otro lado de la cancha. El camino que están utilizando es el peor para lograr resultados a nivel internacional. El nivel de nuestro fútbol a nivel del torneo local no es de los mejores. Incluso el fútbol peruano nos saca ventaja, el fútbol ecuatoriano ya está años luz, y ni qué decir Argentina, Brasil, Uruguay, que son países donde sus ligas han alcanzado un nivel extraordinario, con jugadores vetustos, con trabajos paupérrimos, con contrataciones que no son las mejores. Se dice de refuerzos cuando en realidad son jugadores que no mejoran el rendimiento de nuestros equipos. Entonces hay que hablar con la verdad. Ya se comienza a hablar de que el mal comienzo de los equipos bolivianos repercute en la falta de competitividad en el campeonato oficial. ¿Y qué pasó el año pasado? Cuando el campeonato comenzó oportunamente, igual nuestros equipos no tuvieron el mejor rendimiento. Y hace 2 años, y hace 3, y hace 4, estamos con una participación internacional paupérrima hace bastante tiempo. Y no me vengan a decir de que por el hecho de que no comenzó el campeonato, estos resultados se han patentizado. Sí, esto es de hace bastante tiempo. Comience oportunamente el campeonato, los equipos hacen giras,
se hace de todo, pero se equivoca el camino. Yo creo que de una vez por todas la dirigencia del fútbol boliviano tiene que hacer conciencia que esto va a continuar si no se reencamina esto de llevar adelante el fútbol boliviano. Ayer Blooming solo pudo empatar en Santa Cruz de la Sierra frente a River. 1-1 terminó ese compromiso, cuando River desde el minuto 5 quedó con 10 hombres. Claro que hay diferencias entre el fútbol argentino y el fútbol boliviano, y ni siquiera a un equipo como River, que tenía un hombre menos, le pudimos ganar. Blooming se aplicó, pero todo lo que muestra en su nivel no alcanza, pues, y no va a alcanzar. Y vamos a quedar en el camino permanentemente, mientras hagamos un mea culpa, mientras hagamos un análisis serio, responsable y con la verdad en la mano. Tanto Bolívar, que perdió como visitante, Always Ready, que dejó escapar el invicto que tenía en Villa Ingenio, y lo de Independiente, que perdió 3-1 frente a otro buen equipo como es Racing en la ciudad de Sucre. La dirigencia tendría que reunirse para comenzar a trabajar en una revolución del fútbol, cambios de fondo, no superficiales. Pero no hay interés, no hay vocación en ese sentido, y entonces, señoras y señores, estos resultados se van a seguir repitiendo por 2, 3, 4, 5, 10, 20 años. Hace 40 años que vengo hablando de todo esto y, bueno, se ha hecho muy poco para beneficiar al fútbol nacional. Vamos a ir precisamente con la opinión de los protagonistas. Aquí está Mauricio Soria. No era lo que buscábamos, dice el técnico de Blooming. Con los crespos hechos se quedó el equipo cruceño porque quería ganar el compromiso. Un empate no es el mejor resultado. Mauricio Soria. En cuanto al resultado negativo, pues no, porque teníamos que haber ganado el partido. Creo que el volumen de juego que tuvimos principalmente en el segundo tiempo fue como para poder habernos llevado la victoria. Pero el primer tiempo equivocamos también el camino. No creo que sea justo, ¿no? Creo que a través de lo que teníamos superioridad numérica nosotros desde el principio del partido, tuvimos el balón, tuvimos muchas formas de ataque, como digo, principalmente el segundo tiempo. Y el rival defendió bastante bien y eficazmente durante todo el segundo tiempo. Después del primer tiempo fue un poquito más diferente lo que se hizo, pero creo que nosotros, habiendo empatado, no es un resultado que hubiéramos querido. Ahí está Mauricio Soria. Habiendo empatado no es el mejor resultado que hubiésemos querido. Claro, todos los equipos salen a ganar. No pudo hacerlo el plantel de Blooming. No jugó un mal partido, pero hasta donde se esforzó no alcanza a nivel internacional. Porque de pronto, como dice el propio Mauricio Soria, equivocamos el camino. 6 extranjeros en el plantel de Blooming el día de ayer. Los 6 que contrató Blooming fueron puestos en el 11 titular. ¿Le sirvió? ¿Le alcanzó? No, lamentablemente, porque además los extranjeros tampoco pues son del nivel del nivel que tienen, por ejemplo, los jugadores de River. River tiene jugadores de gran talla que tienen un control preciso, que saben cómo descargar el balón hacia su compañero que está mejor ubicado. Cuando tiene que atacar lo hace en bloque en 35 metros, y cuando tiene que defenderse también lo hace de gran manera. Y en el promedio de edad de estos dos planteles, fíjense lo que les voy a decir. Blooming 29 años, River 25.5. Tenemos un fútbol envejecido, con jugadores que ya tendrían que haber dejado el fútbol. Muchos dicen, con exfutbolistas se juega el fútbol nacional. Y entonces no busquemos pretextos. No comenzó el campeonato y por eso los resultados no fueron los mejores para los equipos nacionales. Y entonces, ¿para qué se hizo el torneo de verano? ¿Para qué se hizo el torneo de repechaje? ¿Por qué los dirigentes no se opusieron? Señores, no queremos este campeonato y queremos que arranque el torneo oficial. Vivimos en medio de la mentira, lamentablemente. Aquí está Moisés Villarruel, lo mejorcito que presentó el plantel de Blooming. Yo sigo pensando que Moisés tendría que haber entrado en el 11 titular de la selección cuando jugamos el repechaje. Es un jugador cerebral. En el gol del equipo de Blooming se proyectó por la zona izquierda, levantó el centro preciso para que Vázquez convierta el gol de la igualdad. Aquí está Moisés Villarruel.
Sí, hicimos creo un buen partido. En general creo que el desarrollo del juego que tuvimos igual fue muy bueno. Tuvimos ahí casi todo el partido, pero quizás nos faltó un poquito de profundidad en algunas jugadas. Pero bueno, vamos con ese sabor un poquito amargo por no lograr la victoria, pero hay que seguir. ¿Se van satisfechos, Moisés, por este empate en la primera fecha ante River? Por el resultado no, pero por el juego que hicimos sí. Creo que, como te digo, por más que ellos tengan 10, sabemos la calidad de equipo, la calidad de jugadores, cómo juegan también, entonces creo que lo de nosotros también para ponderar, para tener un punto alto de la forma que jugamos, sobre todo el segundo tiempo, y hay que seguir así. Dani Bejarano, que jugó mucho tiempo en el exterior del país, en Grecia, retornó, se vinculó a Blooming. No sé si tendría que haber dejado el fútbol. Por ahí su experiencia es siempre importante, ¿no es cierto?, de haber jugado en el exterior del país, pero tiene 32 años. Y esto hace que, más allá de la experiencia, no tenga pues su mejor rendimiento. Fue sustituido, Neto, Dani Bejarano en el partido. Sí, ha ingresado José María Carrasco en el segundo tiempo después de Dani Bejarano, Alberto. Pero esto decía, este tipo de equipos, Alberto, más allá de buscar excusas, no contratan lo mejor, al mejor elemento posible. Mauricio Soria ayer en conferencia de prensa dijo que el campeonato había arrancado muy tarde, ¿no? Sí, desembocan toda la explicación del mal rendimiento de nuestros equipos. Ahí yo pongo al hecho de que el torneo oficial no arrancó. Pero, o sea, y el campeonato del repechaje no es oficial. No lo atendieron de la mejor manera. Exacto. Alberto, cuando vino a jugar con el conjunto de Bolívar, no te estoy hablando del Tigre en la final de Bolívar, ¿con qué equipo vino Mauricio Soria? Con Alterno. Con Alterno, porque para jugar ante River Plate, ¿contra quién se enfrentaba? Contra Independiente, contra San Antonio, ¿verdad? San Antonio. Bueno, por atender ese partido vino con equipo alterno. Para jugar la gran final del torneo repechaje, que yo ya entiendo que es un partido serio, al cual había que haberlo atendido. Es una final. Es una final, no estaba comenzando el partido, el torneo de los perdedores. Era una final, Alberto. Dime si el Tigre no hubiese sido un buen sparring antes de enfrentar al conjunto de River Plate. Y seguro que sí, pero ahora se quejan de la falta de ritmo. ¿Quién desatendió ese torneo? ¿Quién decidió mandar al equipo preprofesional a jugar con el conjunto de Die Strongest y después le pegaron la senda paliza? Don Mauricio, pues. Bueno, entonces, que ahora no digan que el campeonato ha arrancado tarde y que es culpa de los dirigentes, porque si alguien tiene la culpa acá, Alberto, son sus propios dirigentes que aprobaron que arranque el campeonato, porque sí, la comisión te dice, el campeonato va a arrancar en el mes de abril, el campeonato seriado va a arrancar mientras se juegue el Mundial. ¿Están de acuerdo? Pregunta. Y todos levantan la mano y dicen sí. Debería haber algún valiente que piense en su institución y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y los micrófonos están permanentemente, pues, ahí cerca del director técnico, de los jugadores, y ellos también tendrían que utilizar el micrófono para decir, no estamos de acuerdo con que no arranque el torneo oportunamente. Exacto. Pero nadie habla nada, hablan de otras cosas. Se conformaron. Y cuando pierden, comienzan a hablar. Ellos mismos se conformaron con el campeonato amistoso, porque acá cualquier dirigente con 3 dedos de frente se habría dado cuenta de que si quedabas eliminado del torneo de verano, te ibas a quedar parado hasta el mes de abril. Exactamente. Hasta yo me di cuenta que no soy dirigente y no me pagan un solo peso. Entonces, eso ya es vergonzoso. Eso raya la ridiculez del cargo que están ejerciendo en este momento. Ahora, Dani Bejarano, mucho tiempo en el fútbol de Grecia, seguramente porque tenía un buen rendimiento, pero cuando bajó su rendimiento, gracias, hasta luego, muy buenas tardes, aquí está su sueldo y chao Bejarano. ¿Por qué vuelve Dani Bejarano de Grecia, Retorna Alberto? al país y aquí pues le abren los brazos. Claro. Como si fuera la solución. Y ayer reiteramos, no terminó el partido Dani Bejarano y claro, al final del partido habla y dice, tengo mucha bronca de no haber ganado el partido. Sabor amargo, ¿no? Creo que el primer tiempo abusamos mucho del pelotazo, mucho centro. El segundo tiempo estuvimos más claros con los cambios, nos dieron más dinámica, más movimiento. Bueno, es un punto que suma, hay que seguir trabajando y creemos que podemos competir muy bien en esta Sudamericana. Estábamos con uno más, creo que el segundo tiempo fuimos superiores a ellos. Ellos tuvieron la del primer tiempo, la del gol, no tuvieron más. Pero bueno, nos vamos con el sabor amargo y seguir trabajando que esto es largo. Otro jugador que se queda en el análisis de haber jugado el mejor partido. ¿Así?
tuvimos gran rendimiento. Gabriel Villamil, Valverde. Gabriel Valverde, Alberto, tuvo que ser sustituido por una lesión. A la edad que tiene Gabriel Valverde, no le da para rendir 90 minutos. 35 años. Mamita para querida. Gabriel Valverde. Jugó toda la vida en el fútbol nacional. Y está bien, que no está mal eso, Alberto. Pero no puede decir que ha jugado el mejor partido. O quizás para él ha sido el mejor partido de su vida, porque nunca antes se había enfrentado a un equipo de la talla de River Plate. Tuvieron que aplicarse de sobremanera los de Blooming. Yo pienso que no lo hicieron mal, pero todo lo que hicieron no alcanza pues a nivel internacional. No, para nada. Entonces de eso tenemos que hacer conciencia. Aquí está Gabriel Valverde, jugador vetusto del fútbol boliviano. Jugamos un gran partido, sabíamos, es River, ¿no? Sabíamos que es un rival muy complicado, tiene excelentes jugadores, pero bueno, felicitar nuevamente al grupo por todo el esfuerzo y el trabajo que venimos haciendo y se demostró y hicimos un gran partido. Bien, una molestia en el gemelo, pero bueno, hay que pensar en el siguiente partido y bueno, felicitar al grupo por el gran partido que hicimos hoy. Con los años te va a doler pues todo. Tuve una molestia en los gemelos, dice, y tuvo que dejar el campo de juego, ¿no es cierto? Quemando un cambio para Mauricio Soria. Son cosas que no lo manejamos de frente con la verdad en la mano. Que afortunadamente se dan ese tipo de resultados, Alberto, porque de lo contrario, si ayer le ganaba por lo menos 2-1 Blooming, ni siquiera la gente y la prensa en la ciudad de Santa Cruz estuvieron hablando de estos detalles que son para puntualizar. Hubiesen dicho, magnífica victoria de la gente de Blooming, el único equipo que en esta semana sacó la cara por el fútbol boliviano. Pero Blooming estaba obligado, porque tenía 11 jugadores y porque desde el minuto 3, River Plate se quedó con 10, Alberto. Sí, señor, y no pudo aprovechar la gente de Blooming porque no alcanza, y no es cuestión solo de Blooming, es del fútbol boliviano, señores. Pero cuando salgamos a utilizar un micrófono, hablemos con la verdad. Yo personalmente, Neto, estoy ya harto de escuchar mentiras y con una sinvergüenzura, con una facilidad como para que la gente les crea. Ya basta de todo esto. Este chico, Gilmar Centellas, que ingresó en el segundo tiempo. ¡Qué crack! Mira, de entrada demostró ser diferente. Pero él hace conciencia y no habla con la mentira porque es chiquito. No está viciado de hablar con mentiras. No sabe mentir. Él dice, todavía me equivoqué. Pude haber resuelto de otra manera mis jugadas, pero estoy aprendiendo y quiero mejorar. Pero en el camino ojalá que no lo vuelvan igual con ese criterio de hablar con la mentira a futuro, ¿no? Los líderes de su plantel. Buen jugador. Gilmar Centellas, aquí está su opinión. Agradecido con todo el cuerpo técnico por darme la oportunidad de, bueno, agradecido siempre. Tuviste un buen partido, desde que entraste se abrieron las bandas, se abrieron los espacios. ¿Cómo calificas tu rendimiento que tuviste? La verdad, siendo autocrítico, pude haber tomado mejores decisiones ya lo último. Pero son cosas a mejorar, voy a trabajar para ser mejor y bueno, seguir para adelante, ¿no? ¿Qué se siente enfrentarse a un rival complicado como es River Plate, con todas sus figuras y también su hinchada presente? Sí, no, la verdad que es un equipo a nivel mundial, es conocido por muchos, tiene historia, buen equipo, pero nosotros creo que dimos la talla para poder sacar adelante el partido, pero no se nos dio, así trabajando nomás. Ahí está su mea culpa, pude haber resuelto de otra manera las posibilidades que generé, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo, dice, y tengo que seguir aprendiendo, y es un mea culpa. Y por ese lado tendría que ir el análisis, no decir, jugamos el mejor partido y al frente tuvimos a River, un gran equipo, y lo sabían. Y nos faltó ritmo de competencia porque no comenzó el campeonato. Ya esto tiene que acabarse, Neto. Me gustaría, Alberto, que Gilmar, a sus 18 añitos, termine de formarse en otro fútbol. Yo digo termine de formarse porque en nuestro país estamos acostumbrados a que los jugadores entre los 18 y los 22 se sigan terminando de formar. Cuando en otros equipos ya son jugadores hechos. Pero me gustaría que se salga del conjunto de Blooming. Me gustaría que exista otro equipo que le dé la oportunidad de ser titular fin de semana tras fin de semana y que se quede en nuestro medio hasta junio y que después pueda emigrar, no importa que se vaya a cualquier otro equipo, porque aquí, pero no en el país. Porque aquí lo van a malcriar. Acá matamos talento, Alberto. De aquí a 4 años Gilmar va a decir, o Centellas va a decir, no, es que el ritmo no comenzó el campeonato y los mismos cuentos. Claro. ¿No? Gilmar tendría que irse urgentemente, esperemos que los empresarios trabajen porque es un buen jugador. Cuando ingresó con la selección dio la talla y esperemos que Gilmar
juegue ese partido con Escocia, Neto, el próximo 6 de junio. Yo creo que sí lo va a hacer porque ¿quién va a jugar esos partidos? ¿Va a traer a todas las... Va a ser fecha FIFA y van a estar todos. Pero que juegue Gilmar, que vaya ganando experiencia, roce internacional, porque tiene el temperamento, ¿no es cierto? Y Oscar tiene que aprovecharlo. Mirá lo de Moisés Paniagua. Su equipo lo ha tasado en más de 4 millones, no lo quiere vender por 2 migajas. Entonces, mientras no nos paguen esta cantidad de plata, Moisés no deje el equipo, ha dicho su presidente. Bueno, el Celta ha vuelto a poner los ojos en Moisés Paniagua, equipos de Escocia, ahora equipos de México, que quieren contar con Moisés Paniagua. Ahora, Alberto, nosotros siendo más fríos, porque conocemos más del tema, ¿tú lo comprarías a Moisés Paniagua? En este momento no. Porque sabemos que en su equipo no es titular. El titular es Ramiro Vaca. Y Ramiro Vaca viene marcando goles y lo hizo nuevamente anteayer. Pero los de su equipo, que tienen mucho conocimiento, saben que es, no sé si decir algo, una materia en bruto. Ellos saben del talento de Moisés, pero saben que tiene que tener crecimiento. Claro, totalmente. Entonces saben que con un tiempo de aquí en adelante, él va a costar más de los 4 millones. ¿Qué lo ha revalorizado a este jugador, Alberto? Jugar en la selección. Los goles que ha marcado en la selección boliviana de fútbol. Ramiro Vaca la puede estar rompiendo en este momento en el Wydad, asistiendo, convirtiendo goles, pero a nivel internacional y en la fecha FIFA, cuando los ojos del mundo estaban puestos en cada uno de los compromisos, ¿Ramiro Vaca brilló? No brilló. ¿Robson Mateos brilló? Tampoco. Tú hablabas de Moisés Villarruel. ¿Lo queríamos nosotros a Moisés Villarruel en algún partido de la selección boliviana de fútbol? Sí. Ayer brilló en torneo internacional, lo único, lo más destacado del conjunto de Blooming. Y Paniagua, con el corto tiempo que le dieron, marcó goles. Y eso nos permitió jugar el partido ante la selección de Irak. Exactamente. Otro lo hubiese vendido en 2 millones y se hacía plata, ¿no? Pero saben que con este chico pueden hacer mucha más dinero, plata. Claro, y son sabios y por eso han dicho, lo tasamos en 4.5 millones de dólares. El que pague en este momento esa plata, lo vendemos, pero saben que nadie va a pagar esa plata de momento, pero saben que de aquí a un futuro próximo el jugador va a valer muchísimo porque lo están trabajando y enhorabuena, ¿no es cierto? Porque va a ser un gran aporte para la selección. Bueno, así hemos hablado del conjunto de Blooming, tenemos todavía más repercusiones de ese compromiso. Empató Blooming, no cayó, empató. Pero eso es como una derrota en Copa Sudamericana. Así es, para completar el panorama de lo que sucedió ayer en Santa Cruz de la Sierra, aquí está el técnico de River, Eduardo Coudet, que tiene este análisis luego de un empate que para ellos es como una victoria. El plan de juego que traeríamos se modificó de inicio en el partido con la expulsión. Como decía, en este partido accidentado se puso muy cuesta arriba. Así que nada de sorprender, ¿no? Porque lo he visto mucho. Creo que es un equipo que intenta jugar siempre con esa salida de 3 y un poco lo que hablaba anteriormente, ¿no? Nada de sorprender, ¿no? Porque lo he visto mucho, pero es un campo difícil y sobre todo con un hombre menos desde el inicio. Bueno, nos vamos a la pausa. Se ha confirmado entonces el partido de Bolivia frente a Escocia el próximo sábado 6 de junio a las 4 de la tarde. Ya tienes que ir haciendo cola, Neto. Para subirte al avión. ¿Para qué? Para subirte al avión, pues. Estamos en otras, ¿no? Además que no tengo pasaporte, Alberto. Pero más allá de aquello, no tenemos que estar en ese tipo de cosas. ¿Sabes qué me gusta, Que Alberto? vaya el equipo, que juegue, que demuestre su calidad. Pero detrás de eso hay un montón de cosas que tienen que recomponerse urgentemente. Y lo estamos haciendo. Eso me agrada, Alberto. Yo te decía que en el mes de mayo y en el mes de junio, varias selecciones mundialistas van a comenzar a querer sparrings. Nosotros no hemos clasificado a la Copa del Mundo, perfecto, lo hemos logrado, lo hemos sufrido. Al día siguiente agarramos la hoja, como dicen los jugadores, y volteamos página inmediatamente. En este momento, yo la verdad celebro que la Federación Boliviana de Fútbol esté trabajando ya inmediatamente en el próximo proceso. ¿Cuándo arranca el próximo proceso, Alberto? El 6 de junio. El 6 de junio. Y puede arrancar antes porque en mayo también el señor Fernando Costa ha prometido algunos otros partidos, no sé, por lo menos 2 en esa fecha FIFA antes del Mundial para que estos chicos sigan ganando rodaje. Exactamente, es lo que necesitamos, es plausible
es plausible lo que está haciendo en este momento la Federación Boliviana de Fútbol, así que inmediatamente hemos quedado eliminados al margen, perfecto, busquemos partidos amistosos y vamos a enfrentar a la selección de Escocia. Exacto, y que juegue Jesús Maraude, que juegue Gilmar Centellas, que juegue Paniagua. Alberto, ya comencemos nosotros a poner a un otro guardameta. Comencemos a ponerle a un nuevo marcador central que lo acompaña a Efraín Morales. Sí, agradecerle a Hakim, decirle gracias, su aporte ha sido beneficioso, aunque no nos alcanzó en los resultados, pero creo que su tarea ha sido plausible. Gracias a Godoy, a Hakim y a algunos otros, y que en todo caso estos jugadores, los nuevos, comiencen a tener minutos de juego. Esperemos que todo eso pueda hacer Oscar Villegas, porque ya hay que apuntalar el equipo con miras a las próximas clasificatorias. Dicen muchos, falta 1 año y medio para las próximas clasificatorias. Señores, falta muy poco y hay que seguir trabajando. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Ya basta de sufrir con conexiones lentas. Conéctate con Sirio Telecomunicaciones. Te ofrecemos planes de internet con velocidad real, estabilidad y precios accesibles. Perfecto para estudiar, trabajar y navegar sin interrupciones. Estamos en Miraflores, esquina Guatemala, edificio Besarios, número 1180. O llámanos al 720-97-769, 720-09-793. O entra a www.sirio.com.bo y conoce todos nuestros planes. Sirio Telecomunicaciones, Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los dueños de la pelota. Continuamos con los dueños de la pelota, son las 12 del mediodía con 28 minutos. Sigamos escuchando voces de los protagonistas. Ayer retornó la gente de Bolívar, después de haber perdido en Argentina frente a Independiente Rivadavia, con la ilusión de rehacerse de ese mal momento en el torneo local. Debe jugar con ABB el día sábado en Villa Ingenio y luego el martes frente a La Guaira. Al Deportivo La Guaira, también en el estadio Hernando Siles. Ahora, para no confiarse con ABB, que ha ganado su primer partido y lo hizo como visitante. Desde que está Sebastián Núñez, ha tenido un progreso interesante el conjunto de ABB. Ha tenido tiempo de trabajo porque también quedó al margen en los 2 campeonatos amistosos de manera prematura. Ha venido trabajando. Habrá que ver qué es lo que presenta ABB. Exactamente. Bueno, habló Sebastián Lopera, él es el gerente deportivo de Bolívar. Considera que de pronto... Es nuevo Lopera, Alberto, ¿eh? Sí, señor. ¿El nombre que estás dando? Sí. ¿Cómo se llama? Sebastián Lopera. Sebastián Lopera. Entiendo que vino de Colombia y toda su experiencia, ¿no es cierto?, aportará para que, el equipo pueda tener mejores resultados. Él no quiere justificar absolutamente nada. Él dice que hay que seguir trabajando y hay que mejorar el rendimiento del primer plantel. Aquí está el gerente deportivo. Desafortunadamente no se dio, pensábamos volver con otro resultado, pero bueno, como le decía a tu colega, ya no nos sirve nada lamentarnos, sino corregir sobre lo ocurrido ayer en Argentina, trabajar duro esta semana, ser conscientes que tenemos una gran responsabilidad, jugar el sábado y por la liga, volver a ganar y buscar los 3 puntos contra La Guaira, que son bien importantes con nuestra afición. Esto recién está comenzando y nosotros tenemos nuestros 3 partidos acá en La Paz y tenemos que ir obviamente a buscar puntos también afuera, y la ambición es la máxima y la ilusión es la máxima, y así vamos a manejarlo con la mejor responsabilidad y con los objetivos claros. No sirve de nada lamentarnos, hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando.
se vienen 3 partidos del local y hay que ganarlos. ¿Cómo? Eso es lo que dice el señor Lopera. Pero la misma frase de siempre, Alberto, si vienes de Colombia, por lo menos inventate por otra frase, hay que dar vuelta a la página. Es lo que dicen absolutamente todos. Sí, pero... Y como está nuevito, no conoce el fútbol boliviano, él está todavía pues ilusionado, emocionado con lo que pueda ocurrir. No lo conoces, no le des con todo. No, le estoy dando con todo. Pero él dice, no sirven de nada lamentarnos. Está bien, Alberto. Está bien, no quiere lamentos, él quiere trabajar. Todo el mundo lo sabe, está nuevito recién en el cargo, por esto digo que está muy entusiasmado. Pero, ¿y por qué no pensar que la presencia de Lopera le puede hacer bien a Bolívar? Ojalá. Que seamos positivos, tampoco vamos a que venga alguien y lo vamos a desechar. No, ¿cuántos han pasado por el cargo, pero Alberto? Muchos, pero esperemos que esta pues sea la solución, porque si no vamos a vivir en lo mismo. Lo de Carlos Lampe ya es patético. Él dice, nos faltó ritmo de competencia. Creo que hemos llegado con menos ritmo, creo que el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad, se notó, el primer tiempo fue muy alta, el segundo tiempo mermamos, ellos mantuvieron un poco más, pero creo que el equipo está bien físicamente, ¿no? Sino que nos faltó un poco de ritmo, creo que lo mismo por ahí le pasó a Always también. Que vi, no pude ver el partido, pero vi el resumen y bueno, el primer tiempo le llegó por todos lados, ¿no? A la liga, y bueno, el segundo tiempo por ahí bajaba un poco porque bueno, hemos estado sin jugar partidos oficiales, ¿no? También. Ahí está, nos faltó ritmo, dice, porque, bueno, en otra parte de la entrevista decía que no había comenzado el campeonato, y yo creo que esa no es la razón, y no es solamente problema de Bolívar, él también lo suma a Always, y no por la falta de campeonato, señores, porque equivocamos el camino, tenemos un fútbol vetusto, con jugadores, con exjugadores, exjugadores, llevamos adelante el campeonato. Carlos Romeo Lampe, en sus declaraciones también había anticipado que iba a ser la última convocatoria que atendía de la selección boliviana de fútbol. ¿Se mantendrá ahora, Alberto, después de no haber conseguido la ilusión? Yo creo que sí, ya tendría que dar paso a otro guardameta, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene Carlos? 38. 39. Bueno, él dice que no tienen tiempo para nada, ellos tienen que aprovechar cada minuto para afrontar estos 2 partidos, primero frente a BB y luego frente a La Guaira. No tenemos tiempo, tenemos que hacerlo ya, aprovechar el partido del sábado y bueno, ya viene la Copa de nuevo, o sea que no ponemos excusa nosotros, vamos a dar lo mejor, vamos a tratar de sumar los 3 el sábado y bueno, para ahí pensar en nuestro partido local porque sabemos que es un grupo muy parejo y dependemos mucho de ganar en casa. El grupo es parejo, en su momento muchos creyeron que el grupo era accesible. Sí. La Guaira, Independiente de Rivadavia. Entonces, lo habíamos dicho acá, Independiente es líder del fútbol argentino. Que tampoco era un gran dechado de virtudes, la verdad. Tampoco, pero... ni a ese dechado de virtudes le pudimos ganar o empatar. ¿Te das cuenta? Y lo de La Guaira es lo mismo. Es uno de los líderes del fútbol venezolano. Y los venezolanos están vendiendo cara a la derrota. Ya no son goleados como en otras épocas. La Guaira tiene 20 puntos al igual que otros 2 equipos. Sí. Unión Central es el otro líder del fútbol venezolano. Entonces hay 3 líderes con 20 puntos y entonces es para tomarlo en cuenta y para trabajarlo con mucho respeto, ¿no? Uno decía, wow, qué grupo accesible le había tocado al conjunto de Bolívar. No fue tanto así y no es así. Y va a tener que trabajar mucho, sobre todo en el tema de definición. El profesor Robato en estos días, no sé si el partido del conjunto contra ABB lo va a atender con un equipo totalmente diferente al que presente el próximo día martes. Uno diría es lo óptimo, yo diría no, que vaya probando en este plantel a qué delanteros realmente con los cuales va a poder contar, porque lo de Cauterucho hasta el momento no ha convencido. Y si no van a estar los Sagredos, porque José está expulsado, el día sábado tiene que probar a qué lateral izquierdo va a poner. Y si le ratifica la confianza o no a Jesús. Ahora, con Cauterucho, yo no vi que le llegaran pelotas, que de pronto Cauterucho no pudo resolver, o que la mandó al cielo, o que, digamos, no pudo controlar. No vi acciones, no le pusieron la pelota. A lo que yo decía esta mañana, Alberto, que hay un grupo partido, ahí le estás sumando tú un otro componente. Sí. No le llegan las pelotas a Cauterucho, no le quieren pasar. ¿Será que no le quieren pasar los balones? Si sucede todo esto,
el señor Lopera, el técnico, tienen que detectarlo y erradicar eso de la interna de Bolívar, ¿no es cierto? Claro. Esperemos estar equivocados y que no haya pues ese comportamiento de no quererle pasar a Cauterucho. La Guaira empató con Fluminense en casa. De dueño de casa. No sí. es el mejor resultado, pero otrora, otro equipo venezolano con Fluminense terminaba perdiendo 3-4-0 en su casa. Lo que nos indica a manifestar, Alberto, que la Guaira va a venir a buscar el resultado. Los puntos que ha perdido como dueño de casa. ¿Dónde los va a querer conseguir, Alberto? Afuera, claro. Y el día martes. Y bueno, Bolívar tendrá que tener todas las previsiones del caso. Son las 12:35, nueva pausa y luego seguimos con mucho más. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna. Invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero. ¡Hey, vamos a construir! Fuerte y seguro, solo hay un líder. Tecnopreto. Más que las demás. Tecnopreto. Fuerza de verdad. Losas más fuertes, obras seguras. Con Tecnopreco la calidad dura. Rápido y firme, así es construir. Tecnopreco. Los dueños de la pelota. Vamos al panorama internacional de la información, 12:37. Se jugaron 4 partidos de cuartos de final de la Champions League. Viendo los encuentros, todos los partidos están abiertos. No hay uno que diga ya estamos adentro y nos clasificamos a semifinales. Creo que en ese sentido habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre la próxima semana. El PSG ayer le ganó al Liverpool 2-0, pero en Inglaterra será otra cosa. Y el Barcelona cayó en casa 2-0 frente al Atlético de Madrid, pero igual, cuando visite Atlético, Barcelona va a intentar dar vuelta el resultado. Porque está obligado, Alberto, a pesar de que ayer el Barcelona cayó en el Camp Nou, está obligado a que en el estadio del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, tenga que buscar la diferencia de estos 2 goles. Caso contrario, Alberto, se quedaría el Barcelona en el camino y en cuartos de final. Vamos al informe de Ignacio Nacho Laurel, el informe de Champions League, resultados de cuartos de final. Resultados de Champions League. La jornada de los cuartos de final de la UEFA Champions League de este miércoles ha dejado el camino muy cuesta arriba para 2 de los favoritos del certamen. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain hizo valer su jerarquía como vigente campeón al imponerse por 2-0 ante el Liverpool, gracias a una defensa impecable que anuló por completo la propuesta vertical de los ingleses. Con este resultado, los parisinos viajan a Anfield con una ventaja que parece sólida, pero que los obligará a mantener la concentración máxima. Por otro lado, la noche en el Spotify Camp Nou fue una auténtica pesadilla para el FC Barcelona, que sucumbió ante el orden táctico de Atlético de Madrid, cayendo por 2-0. El encuentro estuvo condicionado de manera definitiva por la expulsión del joven central Pau Cubarsí, quien vio la tarjeta roja y dejó a su equipo en una inferioridad numérica imposible de remontar frente al esquema de Diego Simeone. Ahora el conjunto azulgrana no solo debe lidiar con la derrota en casa, sino también con la sensible baja de su defensor clave para el partido de vuelta en el Metropolitano, donde necesitarán una actuación muy buena para revertir la eliminatoria. Los dueños de la pelota. Antes de estos resultados, partidos de ida de cuartos de final, ¿qué lógica se manejaba como candidatos para lograr el título? Real Madrid. Todos los dueños de casa, Alberto. Real Madrid era uno de ellos. El Barcelona. El PSG. El PSG. Pero lo descartabas a Atlético.
Atlético de Madrid. En el primer partido de ida lo descargaba al equipo del Cholo Simeone. Ahora, yo le tengo mucho respeto a los equipos ingleses, Liverpool, por ejemplo, Arsenal, ¿no es cierto? Pero ahí estaba la lógica. Ahora, con resultados puestos, Arsenal ganó de visitante a Sporting 1-0. Para mí el candidato es ahí Arsenal. Bayern de Múnich le ganó a Real Madrid 2-1 en Madrid. En el Bernabéu. Para mí el candidato ahí es el Bayern. Bueno, ¿no crees en Real Madrid que pueda dar vuelta? Apenas hay un gol. Mira, gana 1-0 y se van a la larga y a los penales. Sí, pero ¿dónde se va a jugar el partido de revancha? Yo no lo saco a Real Madrid. Esa es una final adelantada indiscutiblemente. Cualquiera de los dos puede pasar. Pero el que quede va a ser un candidato, ¿no? Claro. Bueno, en el otro partido, PSG 2, Liverpool 0. ¿Lo descartas a Liverpool? El próximo partido es en Inglaterra. Ese partido es en Inglaterra. No está muy bien el Liverpool, Alberto. La verdad que no. Y yo le tengo mucha fe al PSG y al trabajo de Luis Enrique. Y la otra victoria, ¿no es cierto? Atlético de Madrid frente a Barcelona 2-0. Barcelona tendrá que ir a la cancha de Atlético de Madrid para dar vuelta a este resultado. Ya ahí se la va a complicar. Es en España, así que no hay mucho... Por ahí va la sorpresa, Alberto. El Atlético de Madrid lo deja en el camino al Barcelona y después de muchos años, porque la viene peleando a la cabeza del Cholo Simeone, va a tratar de meterse en las finales, ¿no? Lo que te decía de Liverpool, en este momento es quinto en su liga, Alberto. Quinto en su liga. El que ha sacado la ventaja, y por eso lo pongo como favorito, es el Arsenal. El Arsenal ya ganó por 1-0 al Sporting de visitante. Y ahora el partido va a ser en Inglaterra, ¿verdad? En Exactamente. Inglaterra. Bueno, el Arsenal, Alberto, en la Premier League tiene 70 puntos. Su inmediato escolta está 9 puntos más abajo, que es el Manchester City. Y el Liverpool, mira la diferencia abismal entre el Arsenal y el Liverpool, que es el primero y el quinto. En cuanto a posiciones no hay mucha diferencia, pero en cuanto a puntos, Arsenal, repito, 70 puntos y el Liverpool tiene 49, Alberto. Son 21 puntos de diferencia. ¿Qué tal? Exactamente. Entonces, yo creo que es un equipo a considerar, ¿no? Para mí el Arsenal tiene incluso todo para seguir avanzando en la Champions. Aunque muchos dirán, tuvo un rival accesible en Sporting, ¿no? Y habrá que ver cuando tenga que verse las caras, ya sea con Real Madrid o con Bayern de Múnich, ¿no? Entonces, ahora, ¿te imaginas a un Atlético de Madrid dando la vuelta olímpica? Es la asignatura pendiente. Tantos años que está Simeone con este equipo y nunca pudo llegar a esa instancia, ¿no? No ha podido realmente. Le ha costado muchísimo al equipo del Cholo Simeone. A ver, Alberto, en los cuartos de final, ¿qué equipo quieres que se enfrente, me dices? ¿En semifinales? En semifinales. ¿Es posible que juegue pues el Arsenal, ya sea con Real o con... No. ¿Con Bayern? ¿Es por el otro lado? Sí, está por el otro lado. ¿Con quién se mide Arsenal si es que pasa? Si pasa el Arsenal a las semifinales, se enfrenta o ante el Atlético de Madrid o ante el Barcelona. Mira vos. Y ahí se le vuelve a complicar. A mí me hubiese gustado, Alberto, y quizás no todos van a compartir este criterio, pero que un Atlético y un Arsenal se midan en la gran final. Pero vos lo quieres mucho a Luis Enrique, por ejemplo, porque es un tipo trabajador con el PSG. Bueno, exactamente. En el otro lado, Alberto, se van a enfrentar el ganador entre el PSG y el Liverpool, que ya está ganando el PSG. Ahí sí se van a enfrentar o al Real Madrid o al Bayern de Múnich. Para mí, en esta semifinal va a jugar el PSG y el Bayern de Múnich. Igual otra final adelantada. ¿Y en la otra? Y en la otra, para mí, va a jugar el conjunto de el Atlético con el Arsenal. Descartándolo al Barcelona. Muchos hinchas me van a comenzar a tirar hate, pero no sé, es mi pronóstico. Bueno, yo lo pongo como posibilidad, ¿no es cierto? Atlético de Madrid, campeón de la Champions League. Al Atlético. Después, mira, el año 2011, Simeone se hizo cargo de Atlético de Madrid. Mira cuántos Después años pasaron. No soltó nunca. 15 años pasaron. 15 años de Simeone dirigiendo al Atlético de Madrid. Solo en el fútbol español puede pasar esto. Y sería el mejor corolario, ¿no es cierto?, para Simeone dar la vuelta olímpica y después, gracias, hasta luego. Y Simeone no sale campeón de la Liga Española constantemente, no sale campeón de la Champions League y no lo votan. ¿Por qué no aprenden algo nuestros dirigentes del que está a cargo de la cabeza del conjunto del Atlético de Madrid? Que constantemente andan cambiando entrenadores, por Dios. A propósito, vamos a escuchar a Diego Simeone, por favor, el técnico del equipo de Atlético de Madrid, con este pensamiento. La verdad no habíamos ganado nunca, nos había tocado la posibilidad de
de ganar en este campo, que es muy difícil. Está claro, es un equipo que posiblemente el mejor de Europa con el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Y bueno, creo que nosotros desde un trabajo colectivo bueno pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El segundo gol nos dio más seguridad y bueno, y una pena que no pudimos poder lastimar un poco más con esa ventaja que ellos tuvieron la semana pasada y que este partido lo tuvimos nosotros ahora. Claro que es difícil y bueno, fuimos valientes en aprovechar esta situación de juego que se dio en la buena interpretación entre Julián y Giuliano para quedarse mano a mano con el portero y aparecer la expulsión. Y después Sorlot, como es Alex, estando ahí siempre preparado para todo lo que caiga. Buen centro de Mateo, contundencia total, buen resultado, pero con un rival que seguramente nos hará sufrir el día martes. Es consciente Simeone que en el partido de vuelta nada está dicho, con un rival que nos hará sufrir, dice, refiriéndose a Barcelona. Claro. ¿No? Y Julián Álvarez, que se mandó un golazo. Qué golazo, Alberto. Sabe también que quedan 90 minutos y aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, ahora, y también lo tiene a Giuliano, que es su hijo. Giuliano Simeone es un crack, Alberto. Es decir, ha encontrado, si no es en Antoine Griezmann, que para mí que es otro jugador que ya está de salida, en Julián, en Giuliano, en Sorlot, por ejemplo, un gran delantero con una muy buena estatura, ha encontrado gente de renovación que ahora sí le permite tener el poder ofensivo que en estos 15 años no lo tuvo el Cholo Simeone. Aquí está Julián Álvarez, que se alista para el Mundial, está con un gran rendimiento. Resultado importante, pero nada está cerrado, quedan 90 minutos, si bien sabemos la ventaja que tenemos ahora y que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente, pero no va a ser fácil, así que nada, trabajar mucho, a pensar en lo nuestro, paso a paso, estamos donde queremos estar, así que muy felices. Cuando viste la acción de la roja, que primero era amarilla, ¿tenías claro que se iba a cambiar el color? Yo estaba atrás, no sé cómo fue, dónde lo toca y eso, pero último hombre, además la fue a evaluar, así que nada, sí, está claro. Y llega la falta y te la pides. ¿Y tenías claro? Sí, ayer entrenamos, pateamos varias veces y la verdad creo que pateamos 5 o 6 veces y no había metido ninguna ayer. Pero bueno, lo importante era hoy, así que nada, por suerte fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo, así que muy feliz. Julián, te conviertes con 9 goles en una temporada de Liga de Campeones, la 25-26, en el jugador que más goles ha marcado en una Copa de Europa, en una temporada en Copa de Europa, en la historia del Atlético de Madrid. No sé si lo sabías y qué supone para ti. No, mira, no lo sabía, no estaba al tanto de esa estadística, pero nada, contento y ojalá que sea mucho más. Está pasando un gran momento definitivamente Julián Álvarez, se alista para la Copa del Mundo con Argentina, jugará ese Mundial una vez más. Y bueno, comenzó muy jovencito, ¿no? Muy jovencito, Alberto. Lo vendieron, estuvo en el Manchester City, una gran temporada en el Manchester City, pero no rindió, incluido porque lo tenía ahí a Pep Guardiola, Alberto. Imagínate, Pep Guardiola no pudo conducir a este jugador a su verdadero nivel. 26 años, ya jugó un mundial, ya fue campeón, va a jugar su segundo mundial, 26 años. Eso es sueño para nuestros jugadores, para los jugadores de la selección boliviana. Es un que a sus 26, Moisés Paniagua, por ejemplo, lo esté disfrutando de esa manera. Ya jugué un mundial, nos fue mal, pero este es el segundo mundial que voy a jugar. Pero no solamente Moisés, Alberto, me gustaría mucho que este Maraude, el Gilmar Centella, toditos. Para que la gente que le encanta vivir de los recuerdos deje de hablar. Hay que convocarlo a Pato Rodríguez, a Marcelo Martins. Ya, yo creo que es momento de la renovación. Vamos a la pausa, a la última aquí en Los Dueños de la Pelota. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho.
Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym el primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores, y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym el primero. Los dueños de la pelota. Continuamos ya en la recta final de esta edición central de los dueños de la pelota. Son las 12:50, 10 minutitos y será las 13 horas. Nosotros estamos a través de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. La red Chuquisaqueña, un cordial saludo para todos los capitalinos, Radio Sucre, Radio Capital, y estamos en Tupix a través de Radio Universitaria 97.3. Ricardo Fontana es nuestro homenajeado en un sorbito de inmortalidad. ¡Uy, el Tano! El Tano que llegó muy jovencito a sus 19 años y cuando había sobrepasado los 30 fue convocado a la selección. Mira vos. Pero daba talla, pues. Vino un equipo uruguayo con Rubén Sosa, con otros futbolistas de gran talla, porque en esta temporada no se iban los mejores jugadores sudamericanos a Europa, y entonces jugaban acá. Y estaban ahí con sus equipos. Bueno, y entonces había que formar la mejor defensa. Eligio Martínez y Ricardo Fontana con la selección. Uy, la patada más baja te la daban a la altura del cuello. Y el que los eligió fue pues Jorge Javejer, ¿no? Ricardo cuenta y dice, yo le oculté mi edad al profe Javejer porque si no me hubiese votado de la selección. Pero rindió. Y es verdad, si tienes 40 años y estás rindiendo, tienes que jugar, pero si no estás rindiendo, tienes que decirle gracias a Dios y no venir con discursos falsos. Aquí está un sorbito de inmortalidad. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Ricardo Fontana, caudillo histórico a prueba de bala. Tras consolidar una destacada carrera futbolística como ilustre paladín de la tropa atigrada, hoy se sabe un boliviano querido, una figura cuya popularidad no cede al paso del tiempo. Hoy sale a tomar el sol con la satisfacción propia de quien supo enfrentar múltiples batallas con armas infalibles, la técnica, la garra y el corazón. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1950. Fue defensor. Se formó en San Lorenzo de Almagro, tercera división del fútbol argentino. A los 19 años llegó a Bolivia en 1969 y en 1989 defendió la selección boliviana por primera vez. Jugó en equipos como Always Ready, Litoral, Die Strongest, Oriente Petrolero, Bolívar y Chaco Petrolero. Con el Tigre logró 4 títulos nacionales y 8 participaciones en ediciones de Copa Libertadores de América. El Tano es considerado una de las figuras deportivas más populares del imaginario colectivo boliviano. Ricardo Fontana. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Muy bien, lindo homenaje, ¿no? Para Ricardo el Tano Fontana, muy bueno, que ama Bolivia, las veces que puede, está en La Paz, en Santa Cruz, no se olvida de esta tierra, ¿no? Claro, ya él es un boliviano más. Alberto, el Tano Fontana a mí me decía, yo prefiero estar acá en La Paz, porque cuando Silvio llega de sus viajes, se lo lleva a Santa Cruz, en Santa Cruz no me conoce nadie, y más cuando se va a su país, ni el que vende caramelos en la esquina lo conoce el Tano Fontana. Acá viene, porque ahora vive en Achumani, se pasea por el Puma Katari, llega al centro y todo el mundo le anda pidiendo fotografías, autógrafos, conversa con ellos de fútbol. Acá tiene mucha gente que lo quiere. Y alguien se le acerca y dice, che, ¿no quieres jugar en Villa Copacabana? Y se lo lleva. Te necesito. ¿Y cuántas veces ha jugado? Porque a su edad sigue jugando el Tano, che. Sí, hay una categoría, se llama Caminito al Cielo. ¿Y cuál es el ejemplo del Tano que se aleja de las largas noches? No de le bohemia, gusta. Se aleja ni ahora, Alberto, de ni la ahora. bebida. No, ni ahora. ¿Te das cuenta? Que ya pudiese, digamos. Es un ejemplo, definitivamente, para las nuevas generaciones. ¿Algo más para el final, Neto? Acá Lipe dice, tenemos materia prima, solo falta encaminar con buena planificación.
Bueno, está bien. Me estaba olvidando, Alberto. Quiero hablarles un ratito, cambiame de música ahora sí. Vamos a hablar del torneo de voleibol que se viene desarrollando en la ciudad de Potosí. Para que la gente que sigue a la Liga Superior del Voleibol Femenino, este es el clasificatorio para subir a lo máximo, ¿no? Ayer Dinamo de Chuquisaca cayó en manos de América de Oruro por 3-1 en la fecha número 3. Nimbles no pudo de Cochabamba, le ganó la Cato 3-2, partido de infarto. Y en el último partido, Universitario de Tarija le ganó a VIP Potosí por 3-0. A ver, la tabla de posiciones está de la siguiente manera, porque simplemente clasifican 2. América tiene 6 puntos y Universitario de Tarija, de momento los que estarían clasificando a la Liga Superior, a lo máximo, están con 4 puntos. Dinamo, VIP, UCB, la Cato de La Paz y Nimbles de Cochabamba, que me parece que va a quedar en el camino. Faltan todavía un par de fechas por jugar. Atención que hoy, para toda la gente que nos está escuchando a través de la Cruz del Sur en Potosí, Nimbles de Cochabamba, Dinamo, a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 18 horas con 30 minutos, Universitario de Tarija ante América de Oruro. VIP de Potosí a las 20 horas ante la Universidad Católica Boliviana de la Ciudad de La Paz. Muy bien, y nos vamos con los precios del partido entre Bolívar y La Guaira. A ver. 75 bolivianos la curva norte. ¿Cómo? 80 la curva sur. 120 la recta de general, 150 preferencia y 200 bolivianos la butaca. 75 lucas. ¿Qué tal? La curva norte. Ahí está. Si quieres celeste, que te cueste. Un abrazo, Pedro Alberto. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Gracias, buen provecho, buenas tardes. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado por